Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y bueno, usted sabe, esta semana murió Eduardo Galeano, el gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, y queremos empezar el programa recordándolo. Estuvo Galeano hace unos años acá en Los Siete Locos, y bueno, vamos a pasar gran parte de la nota que le hicimos. Creo que vale la pena volver a verse en este momento. Ahí va. Bueno, acá tengo en mi mano Las venas abiertas de América Latina. Cualquiera que tenga más de 40 años y nos esté mirando se debe acordar de este libro, porque fue un libro emblemático de los años 70. Y acá tengo a su autor, que debo decir nunca había venido a Los Siete Locos, es la primera vez, Eduardo Galeano. A Los Siete Locos le faltaba uno y acá ahora está, llegó el octavo loco. se completa. Bueno, Eduardo Galeano nació en Montevideo en el año 40 y según estuve leyendo por ahí, dice que tuvo en una familia de clase media muy católica, dice, tuvo una infancia muy mística, ¿es así? Sí, pero no por presión familiar, sino por elección propia. Era lo que yo sentía, creía intensamente. Sigo creyendo intensamente, pero no en las mismas cosas. Pero sigue siendo una persona mística. A mi manera, sí. ¿Es católico? No. Ajá. Ahora creo intensamente en las ideas que creo y en la gente que quiero. Es una manera de ser místico. Claro. ¿Y es verdad que de chicos como tantos fantaseó con ser futbolista? Sí, todos los niños uruguayos. Todos los chicos uruguayos. Sí. Tan mal que le va al fútbol uruguayo, pobre fútbol. Pero es un país que su religión de verdad es esa, hablando de religión y de mística. Es un país futbolero y la única religión que en el Uruguay no tiene ateos es el fútbol, de modo de que no se puede pasar cerca de las maternidades por el ruido espantoso que hacen los bebés cuando nacen y gritan gol. Ya nacen diciendo gol. Gol, sí. Y yo también. Y entonces quise ser jugador de fútbol, era un pataduro irremediable, así que no tuve Pero suerte. escribió un libro sobre fútbol. Sí, hice con las manos lo que con los pies no podía. Pero denuncia también todos los grandes negocios, o sea, la industria del fútbol está también en el libro contado. Sí. Es una industria ahora de muy alto nivel, la más popular del mundo, brinda enormes ganancias y además una fuente de prestigio político. Berlusconi no sería Berlusconi si no fuera por el fútbol. En el Uruguay usted fue jefe de redacción del semanario Marcha, famoso semanario Marcha. Sí, fui. Y en el año 73 fue encarcelado, ¿no es cierto? Cuando vino el golpe. Pero poquito, unos días nomás. Unos días. ¿Y cómo fue que salió? Y salí porque hubo un movimiento internacional de protesta, en fin, y resolvieron que no valía la pena tenerme adentro y al fin y al cabo no era tan peligroso tampoco, así que me soltaron y en esos ires y venires terminé aquí en Buenos Aires, donde con otros compañeros fundamos una revista que se llamó Crisis. También se deben acordar muchos de nuestros televidentes de la revista Crisis. Y después también me tuve que ir de aquí, bueno, y así siguió la vida. Pero usted vivió acá, cuénteme eso, vivió acá del 73 al 75, 76, ¿hasta el golpe? 76, hasta mediados del 76, sí. Hasta el golpe. Pasado el golpe, todavía me quedé por porfiado, hasta que se hizo evidente que me tenía que ir. Se había hecho muy insoportable la situación para todos los que formábamos parte de ese grupo, ¿no?, de la revista. ¿Qué balance haría hoy de esos años? Porque fueron años muy violentos en la Argentina, ¿no es cierto? Los anteriores al golpe, digo, que violentos, no se habla tanto como los años después del golpe, que por supuesto ya sabemos. Pero no solamente violentos, fueron también años muy hermosos, muy creativos, de mucha creatividad. Este era un país en estado de ebullición creadora. Yo tuve la suerte de vivir aquí en ese periodo y no me arrepiento. Fueron años fecundos. Hay una tendencia a veces a descalificar eso como un periodo de pura violencia, que es verdad que la hubo, es verdad que la había. Pero además había una gran creatividad. Pero había muchas Uno piensa más cosas, hoy en revistas como Crisis, por ejemplo, y realmente no hay nada así. Y era parte de la espuma, de una ola, así, una época linda. Y de muchas experiencias compartidas, porque esas cosas se hacían en equipo. Eran el resultado de algunas comuniones entre gente que compartía algunas cosas esenciales, vínculos esenciales, que hoy se valoran especialmente porque el mundo está atravesando un tiempo del desvínculo, ¿no? Horas difíciles.
Es una época del sálvese quien pueda y cada cual a lo suyo. Eso no pasaba en eso. No, eran años más solidarios. ¿Usted cree que sí? Sí. Cuando usted vino para acá... Con todos sus errores y disparates y todo lo que se quiera decir, ¿no? Pero había una conciencia de solidaridad. Sí, yo creo que sí. Cuando usted vino para acá ya había escrito Las venas abiertas americanas. Sí. Fue del 70, ¿no es cierto? El 70, sí. Yo lo escribí en 90 noches. ¿Lo escribió en 90 noches? Sí. Usted dijo, leí por algún lado, que se preocupó especialmente en que fuera un libro accesible para todo el mundo. Sí, que justamente la idea era nada más que esa, hacer un libro que fuera una suerte de manual, de una cosa accesible para el lector no especializado. Y leí en una reedición que salió unos cuantos años después, que usted recordaba, porque es verdad, yo me acuerdo lo que marcó ese libro en ese momento, que fue muy fuerte. Sí, tuvo suerte. Al principio nadie le hizo caso, pero después no, como ocurre a veces, ¿no? Pero usted contaba en esta reedición que yo leía que, por ejemplo, usted se debe acordar historias como una chica que lo empieza a leer a una amiga en el colectivo y termina parada en Bogotá leyéndolo para todo el colectivo. Sí, pasa. Montones de anécdotas así. Sí, la verdad que los son libros... ciertas. Yo recuerdo lo que significó ese libro en ese momento. Sí. Los libros le dan a uno esa alegría, te devuelven la certeza de que escribir vale la pena. Pero a veces se da ese fenómeno de comunicación, no se da siempre, ¿no? No siempre, pero se da con suficiente frecuencia como para que uno pueda creer en su oficio. Me acuerdo un muchacho que una vez me habló del libro de los abrazos como su mejor amigo. Y de una chica de Galeano, el libro y de una abrazos. Chica que me dijo que era un novio portátil. ¿El libro? Sí. Un novio portátil. Sí, que me gustó eso también. Usted dijo que escribió, bueno, vamos a hablar de Las venas abiertas, pero también puede decirse lo mismo de libros de los abrazos y de otros libros suyos, que escribió en un estilo accesible porque cree que el lenguaje hermético sirve para bendecir el orden establecido. Me parece muy interesante esto. Confirma que el conocimiento es un privilegio de las élites. Sí, en cierto modo es verdad eso, aunque a veces el lenguaje hermético es un lenguaje honesto. Sin duda. De gente que no puede expresar de otra manera ideas que por ahí son muy complejas o no muy accesibles para la mayoría de la gente. Pero en mi caso lo que hay es una intención de transparencia y de decir lo más con menos, en el menor espacio posible, poder transmitir la mayor cantidad de ideas, emociones, experiencias, sin que haya ninguna frontera que las separe, en un lenguaje que quiere ser sentipensante, o sea, quiere atar la razón y el corazón. Lamentablemente el libro sigue siendo muy actual. Yo hubiera querido que no lo fuera, o sea, que las cosas cambiaran, hubieran cambiado, como para que pudiéramos hoy verlo desde otro punto de vista, pero en lo esencial te diría que las cosas siguen funcionando como funcionaban cuando el libro fue escrito. Un libro que intentó mostrar que no hay ninguna riqueza que sea inocente de la pobreza ajena. O sea, que el mundo funciona de tal manera que la riqueza de pocos se explica por la pobreza de muchos y que la libertad de pocos es también pagada como un precio alto, feroz, por la opresión de muchos. La pregunta que yo me hacía cuando lo leí ayer, y tengo la suerte de tenerlo usted acá y se lo hago hoy, decía, esto lo hemos leído en los 70, cuando se pensó por ahí que la respuesta ante esta opresión era la lucha armada, la revolución. Sí. Fracasado ese camino. Sí. ¿Qué respuesta hay hoy? Porque el problema sigue siendo el mismo. Sí, no hay ninguna respuesta de veras válida para ninguna pregunta si esa respuesta no es a su vez una nueva pregunta. O sea, yo no creo que la realidad pueda ser reducida a esquemas así simplotes, simplistas, porque ella es una señora misteriosa, inasible, huidiza, complicada, loca, huidiza. Entonces, cada respuesta cuando es verdadera, de algún modo es una nueva pregunta. Así que es muy difícil decir el camino es este o es aquel, sin cometer un pecado de soberbia, o sea, estar indicándoles a los demás por dónde tienen que transitar.
Y yo soy completamente ajeno a esa visión de las cosas. Creo que las únicas certezas que valen la pena, que de veras valen la pena, son las que desayunan dudas cada mañana. Las certezas que desayunan dudas. Por ahí al principio, hace 30 años, usted era más joven, la historia era otra. Era más joven sin ninguna duda. Éramos todos más jóvenes, pero uno era de frases más categóricas, ¿no es cierto? No, a mí me gustan las frases. Porque lo veo como escribe ahora, veo este nuevo libro, sí. Hay mucha más poesía. Puede ser, me doy más permiso que antes para ciertas cosas. Ajá. Eso es verdad. Las Venas es un libro muy orientado a la crítica económico-política, digamos. Pero yo no me arrepiento ni de una coma de ese libro. No, nadie parece dice un libro. Ahora, lo único que la realidad tiene otras dimensiones, entonces con el paso del tiempo uno va tratando de comunicarla más allá de cualquier frontera. La intención de ese estilo, de ese lenguaje que se escapa a las categorías establecidas por los géneros, es una intención abarcadora de las diferentes dimensiones de la vida, que no se acaba con la economía política, por suerte, que si no, bien fritos estábamos. Sí, por supuesto, pero además usted, paralelamente a escribir ensayos, siempre escribió novelas y poesía, ¿no es cierto? Escribo cosas inclasificables, que no son ensayos, ni novelas, ni poesía, pero que tienen un poco de todo, una intención de síntesis. Yo creo que este es un mundo que fractura y divorcia todo lo que toca. Y yo escribo con una intención de integración, también de integración de los diferentes lenguajes, de las diferentes maneras de decir. Usted, hablábamos recién, se fue de acá con el golpe, después del golpe, y se instaló en Barcelona, o cerca de Barcelona, ¿no es cierto? Sí, cerca de Barcelona, sí, en un pueblo chiquito cerca de Barcelona. Y vivió ahí hasta que pudo volver a Uruguay con la democracia. Hasta principios del 85, cuando pude volver al Uruguay, país en el que vivo, en Montevideo, que es la ciudad donde nací, pero también la que elijo, porque es una ciudad donde todavía se puede respirar y caminar, que son dos lujos maravillosos, que parecen imposibles en el mundo de hoy. Es verdad. Usted sabe que se ve este programa en Uruguay, y yo me llamaba la atención, leí por alguna parte, usted hablaba de algunas diferencias que hay entre Uruguay y el resto de los países de América Latina, que fue de avanzada en muchos temas. Sí, sí. Y me pareció interesante. Por ejemplo, a la vanguardia y está a la retaguardia total. Claro, pero por ejemplo con la ley de divorcio, en varios temas fue un país de avanzada. Seguro, en una época sí, a principios del siglo XX, el Uruguay fue capaz de generar una cantidad de reformas, te diría más que reformas, de hechos de verdad revolucionarios para la época, como la separación de la Iglesia del Estado, la ley de divorcio, la ley de 8 horas, que en el Uruguay fue muy anterior a la ley de 8 horas en los Estados Unidos. El voto femenino fue anterior al de la mayor parte de los países de Europa. Pero bueno, después todo eso se fue desintegrando y el país está hoy metido en una crisis muy feroz y está muy herido, muy mal herido. Te diría a partir de los años 50, 60, empieza un proceso de desintegración. Y además los dos grandes partidos tradicionales que habían cumplido ciclos creadores languidecen en una repetición de sí mismos, en fin. Bueno, entonces ahora vamos a escucharlo, porque Eduardo Galeano tiene ganas de leernos Bocas del Tiempo, se llama su nuevo libro, y nos va a leer un texto. No, un texto que de algún modo resume. Cortito, porque esto es televisión, pero bueno. Sí, cortito. Si tenemos tiempo, leemos más de uno. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa, por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, a eso, así de simple, se reduce todo, entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje.
Es maravilla porque no lo leyó, lo sabe perfectamente de memoria. Y después de trabajar 8 años estos textos me los sé de memoria. No hace falta todos. leerlo, ¿no es cierto? No hace falta leerlo. Es verdad que usted, porque esta parte yo no la conocía, me enteré leyendo y me gustaría que me contara. Serrat, Joan Manuel Serrat le musicalizó algunos textos. Sí, es verdad. Pero los modificó. ¿Cómo fue el trabajo con Serrat? No, se adaptan porque yo escribo en prosa. Claro. En vulgar prosa. Pero hay prosa Y casi entonces, poética. Yo sí, encontraba... sí. Pero yo me meto en internet y encuentro un montón de cosas. Cualquiera lo puede hacer porque está todo ahí, ¿no? Acá encontré un texto que me gustó muchísimo, que se llama La Noche 1, 2, 3, Sí. que sé que Serrat musicalizó. Sí. Pero si este texto que tengo acá es el original suyo, ahora me va a Sí, decir, sí, sí. es un poema. Esto no es un Sí, texto de pero quiero prosa. decir que no son poemas en el sentido de que no son versos articulados con rima, Como para cantarlos. adaptable para convertirse en canción sin un trabajo previo de adaptación que a veces implica, bueno, de mi parte hacia Joan Manuel, que además es mi amigo, libertad total, que él haga lo que le parezca, y lo hace siempre muy bien. Lo ha hecho ya en 2 o 3 casos y con canciones que a mí me gustan. La Mala Racha, Secreta Mujer, esos son los que yo encontré. Sí. No, bien, yo creo que ha hecho un muy buen trabajo. A mí este texto me gustó mucho. ¿Usted me da el gusto y lo lee un poquito o no tiene Sí. ganas? Porque Este es del libro de los abrazos. es muy lindo. Léalo, por favor. Son, bueno, él hizo una adaptación justamente de estos 3 textos, ¿no? Claro. Que es una serie que se llama La Noche. Dice, no consigo dormir, tengo una mujer atravesada entre los párpados. Si pudiera le diría que se vaya, pero tengo una mujer atravesada en la garganta. Arránqueme, señora, las ropas y las dudas. Desnúdeme, desdúdeme. Y el tercero que dice, yo me duermo a la orilla de una mujer, yo me duermo a la orilla de un abismo. Es maravilloso ese texto. Bueno, gracias. Este es un poema, esto es un poema. Puede ser, sí. Pero quiero decir que hay que tener en cuenta lo que es el trabajo también de un músico, ¿no? Pero por supuesto. Que esto que suena bien así, pero cantándolo no suena así, convertido claro. en música, él tuvo que hacer algunas alteraciones. Yo encontré, mire, lo copié todo de internet, acá está adaptado, no lo puedo Está ver ahora adaptado, porque si pero no va el tiempo. bien adaptado por Está él, bien además, adaptado, por sí. supuesto con autorización. Digo, a mí me parece que lo mejor que les puede pasar a las palabras, que a uno le nacen de la mano así, es que después ellas hagan su camino por el mundo y que desencadenen otras creaciones, no solamente de los músicos que pueden convertirlas en canciones, sino también de los pintores, los escultores, los teatreros, los cuenteros, toda la gente que puede después crear a partir de estas creaciones, porque es lindo, tiene un efecto como multiplicador, es un gatillo disparador de la imaginación de los demás, que es lo mismo que ocurre con los lectores. Cuando los lectores de veras identifican, comulgan con los textos que leen, con el libro que tienen en las manos, bueno, pues después ese libro como que se mete adentro y se convierte en otros libros, sigue creciendo. Yo no creo en eso del lector pasivo y el escritor activo, para nada. Me parece que el acto de la lectura es un acto de creación compartida y que después las palabras se multiplican dentro de quien las recibe y se convierten en otra cosa. Y ellas encantadas de convertirse en otra cosa. Y siguen su camino. Claro. Hablábamos hace un rato, ¿no es cierto?, de esa cosa decepcionante de América Latina, que uno leía las venas abiertas y dice, estos problemas siguen igual. Sin embargo, dice Galeano, tenemos que rebelarnos contra esa imposición de la desdicha como destino y tratar de imaginar algo diferente, a partir de ciertas certezas que todavía nos quedan. Y como nos quedan nada más que 2 minutos, me gustaría hablar de eso. ¿Cuáles son las certezas que nos quedan y cómo imaginamos algo diferente? Por lo menos queda la certeza, como te digo, alimentada por las dudas, como toda certeza que de veras valga la pena, de que el mundo está dividido entre los indignos y los indignados. Indignos e indignados. O sea, la certeza de que todavía hay gente linda
capaz de sobrevivir dignamente desobedeciendo las órdenes de un poder que nos está dejando sin mundo. Cuando el septiembre del 2001, 11 de septiembre, cuando los aviones embistieron las Torres Gemelas de Nueva York, en el momento en que el segundo avión embiste la segunda torre, la gente huye desesperada, volando escaleras abajo. Y ahí los altavoces resuenan ordenando que todos regresen a sus puestos de trabajo. ¿Quiénes se salvaron? Se salvaron los que no obedecieron. Y yo creo que por ahí va la cosa. El sagrado derecho a la desobediencia ante un poder que te manda combatir al prójimo, porque el prójimo es tu competidor, tu enemigo, verlo como una amenaza en lugar de reconocerlo como una promesa. Yo creo que hay mucha gente en el mundo dispuesta a desobedecer para tener el derecho, recuperar el derecho de imaginar el futuro en lugar de aceptarlo, porque mañana no es otro nombre de hoy. ¿Qué lugar jugaría, Eduardo, en todo esto la educación y la cultura? Porque yo pienso que son fundamentales. Sí, un lugar fundamental. Para poder desobedecer. Un lugar fundamental. Un lugar es fundamental. la reivindicación de la diversidad. Exacto. Que es lo mejor que le ocurre al mundo. ¿Qué es lo mejor que el mundo tiene? Lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene. Pero para poder revelar esa diversidad es necesario hacer un trabajo cultural profundo, un trabajo cultural intenso que nos permita reconocernos en el espejo, este rostro de muchos rostros que somos y que, en fin, tanto nos cuesta averiguarlo porque estamos entrenados para escupir al espejo. Otra frase interesante que encontré de Eduardo Galeano, que tiene mucho que ver con esto, es cuando él dice: este mundo, que es cada vez más desigual, es también más igualador. Desigual en las oportunidades e igualador en las costumbres que impone. Sí. Es muy interesante esa frase. Claro. Y a eso nos desigual estamos en las refiriendo. oportunidades que ofrece, porque es cada vez más hondo el abismo que se separa entre los que tienen y los que necesitan. Exacto. Pero cada vez más igualador en esta suerte de uniformización obligatoria que nos McDonaldiza a todos. Y contra eso creo que hay que pelear, porque como te decía antes, lo mejor que tenemos está en lo diferentes que somos, en los diversos modos de decir, de soñar, de bailar, de comer, de jugar. Y esa es una riqueza que se está perdiendo hoy por hoy, obligados como estamos a obedecer a estas dictaduras invisibles que nos impiden ser. Está bien, pero está bien mirarlo, todavía existen y desde ahí se puede, ¿no es cierto?, trabajar. Un trabajo cultural, ese es un trabajo cultural. Bueno, el yo trabajo creo profundo. de la reivindicación de Mírenlo nuestra a mi diversidad. Asistente Claudio, las señas que nos hace, nos tenemos que ir. Nos vamos. Muchísimas gracias a pero todos, fue un placer Eduardo. charlar contigo. Igualmente, te agradezco. Gracias por haber venido. Bueno, ya sabe que si quiere ver la nota completa con Eduardo Galeano puede hacerlo en nuestra página web, en el sitio que está apareciendo en pantalla. Tenemos un archivo en esta página web realmente grande, son tantos años, 28 años de programa, tantas figuras pasaron por acá. Usted puede ponerlo en el buscador, en este caso Eduardo Galeano, y va a ver la nota completa. Murió también esta semana, como todos saben, Günter Grass, el gran escritor alemán. Lamentablemente nunca lo tuvimos en el programa, así que no tenemos nota para pasar. Yo creo que nunca vino a la Argentina Günter Grass, ¿no? Realmente un escritor emblemático de una época, pienso. El escritor también comprometido con la política, un referente social importantísimo. Es toda una generación que creo que representa una época que ya no está. Es difícil hoy encontrar personajes como puede ser en este caso Günter Grass. Nos vamos al primer corte y enseguida volvemos, no se vayan.